El secreto mejor guardado de un multimillonario. Hola a todos, amantes del misterio y la traición. Si están listos para sumergirse en una historia que lo tiene todo, denle a me gusta y suscríbanse a nuestro canal. La verdad que está a punto de revelarse te dejará sin aliento. El suave zumbido de los motores gemelos Rolls-Royce de un Gulfstream es el sonido del poder absoluto para el multimillonario Ricardo del Valle. No era solo un sonido, era la sinfonía de su éxito, la banda sonora de una traición perfecta, un vuelo secreto que lo llevaría a una remota isla privada en las Islas Canarias con su joven y deslumbrante amante, Sofía Beltrán. La fantasía de las vacaciones ya tenía un sabor en su boca, el sabor a Dom Periñón de añada, la calidez del sol tropical acariciando su piel y la inconfundible victoria de tenerlo todo, sin las ataduras que creía haber dejado en tierra. Pero algunos secretos, como las traiciones, tienen la costumbre de tomar su propio vuelo. Ricardo del Valle estaba a punto de aprender una lección brutal y definitiva. A 40,000 pies de altura, no hay a dónde escapar cuando la mujer a la que has traicionado no solo es la madre de tu futuro hijo, sino también la arquitecta de tu propia ruina. La limusina negra se deslizó con un silencio reverencial por las puertas privadas del aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos, un gesto de deferencia reservado únicamente para la realeza o para una inmensa riqueza. Dentro, Ricardo, de 50 años, se ajustó el puño de su traje Brioni a medida. El Patek Philippe en su muñeca, un gran y complejo turbillón, era una declaración sutil pero inconfundible de su estatus. Él no solo compraba el tiempo, lo controlaba, lo manipulaba, lo obligaba a doblarse a su voluntad. A su lado, Sofía, de 28 años, era la imagen de la juventud vibrante. Su vestido escarlata era una audaz pincelada de color contra el lujo monocromático del interior del coche, un grito de pasión en la sofisticación contenida. La risa de Sofía, un sonido cristalino que él había encontrado embriagador durante los últimos 6 meses, llenaba el espacio. Ella pasó una mano perfectamente cuidada por su cabello rubio platino, un gesto que era a la vez nervioso y teatral. «Todavía no puedo creer que esto sea real, Ricardito», suspiró, sus ojos muy abiertos mientras contemplaba la silueta elegante y aerodinámica del jet. Su jet, estacionado en la pista. El Gulfstream G150ER, registrado como SNEDIEB, era su orgullo y su alegría. Un testamento de 65 millones de euros a su dominio en el mundo de la tecnología verde y las agresivas adquisiciones corporativas. «Acostúmbrate, cariño», murmuró Ricardo, su voz un murmullo grave y profundo. Colocó una mano sobre la rodilla de ella, su pulgar dibujando círculos lentos y posesivos. «Este es nuestro mundo ahora, nuestro mundo». Las palabras sabían a miel y a poder en su lengua. Había construido este mundo desde cero. Del Valle Holdings había revolucionado el almacenamiento de energía, un logro que lo hizo no solo obscenamente rico, sino también reverenciado. Un visionario, un titán. Y los titanes, él lo creía firmemente, tenían derecho a ciertos privilegios. Sofía era uno de ellos. Era emocionante, sin complicaciones, y lo más importante, no era Isabel. La idea de Isabel, su esposa, fue como la punzada de un alfiler en el globo de su euforia. Se la imaginó de vuelta en su palaciega finca de Barcelona, probablemente supervisando los toques finales en la habitación del bebé. Ella estaba de 7 meses, esperando a su primer hijo.
un varón. ¿Creen que Ricardo sentía un remordimiento genuino o el poder había nublado por completo su conciencia? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Isabel era brillante, serena y el cimiento sólido sobre el que él había construido su éxito. Era su socia en todos los sentidos de la palabra, una mujer de dinero antiguo y aguda inteligencia que había visto su potencial cuando él no era más que un ambicioso advenedizo, pero se había vuelto predecible. Su fuerza silenciosa, que una vez fue un consuelo, ahora se sentía como un juicio. El embarazo, que debería haber sido un júbilo, se sintió como el cierre de un capítulo, el clavo final en el ataúd de su juventud y libertad. Sofía era su escape. Ella lo miraba con adoración sin adulterar, no con la mirada de complicidad y conocimiento que tenía su esposa. Con Sofía no era un esposo ni un futuro padre. Era simplemente Ricardo del Valle, el amo del universo. La limusina se detuvo al pie de las escaleras del jet. Una azafata uniformada, una mujer de cara amable llamada Lucía, los saludó con una sonrisa practicada. «Buenas noches, señor del Valle. Señorita Beltrán, bienvenida a bordo». Ricardo asintió secamente, con la mano en la espalda baja de Sofía, guiándola hacia las escaleras. El interior era su santuario, un espacio diseñado a medida con cuero color crema, caoba pulida y cromo cepillado. El aire era fresco y olía vagamente a cuero y aire limpio, una perfección estéril que él controlaba. «¿Champán?», ofreció, señalando las copas de cristal que ya esperaban en un balde de plata. «Siempre», chirrió Sofía, hundiéndose en uno de los lujosos sillones de capitán. Se quitó sus tacones Christian Louboutin y movió los dedos de los pies, una imagen de indulgencia despreocupada. Estaba interpretando un papel, el de la amante mimada, y lo hacía excepcionalmente bien. Él la había conocido en una gala de tecnología. Ella era una joven ejecutiva de marketing en una firma rival, y su ambición era tan desnuda y atractiva como su sonrisa. Ella sabía lo que quería, y él estaba feliz de proporcionárselo a cambio de su juventud y su devoción. Al descorchar el Dom Pérignon, el sonido resonó suavemente en la cabina, y se permitió un momento de triunfo puro y sin adulterar. El trato que volaba a las Canarias para cerrar era el más grande de su carrera. Iba a reunirse con Alistair Sterling, un magnate británico recluso, para finalizar una fusión que crearía un gigante de la energía. La isla privada del resort era un terreno neutral y lujoso para el apretón de manos final. Llevar a Sofía era una indulgencia imprudente, una vuelta de victoria antes de que la carrera estuviera oficialmente ganada. Isabel creía que estaba en Zúrich para una conferencia bancaria. La mentira había salido de sus labios tan fácilmente como la respiración. Ricardo sirvió el líquido burbujeante, cuyo oro pálido capturó la suave luz de la cabina. Le entregó una copa a Sofía, sus dedos rozándose. El contacto fue eléctrico, una descarga del subidón ilícito que había estado faltando en su vida. Levantó su propia copa. «A nuevos horizontes», dijo, su voz suave como la seda. «¿A nosotros?», respondió ella, sus ojos azules brillando. Chocaron sus copas. Las puertas del jet se sellaron con un siseo neumático, excluyendo al mundo. Los motores se activaron, su zumbido bajo escalando a un rugido poderoso. Ricardo se reclinó. El movimiento del jet, al comenzar a rodar, sintiéndose como una confirmación, un impulso hacia adelante que coincidía con la trayectoria de su propia vida. Todo estaba en su lugar. Él tenía el control.
El plan de vuelo estaba establecido. El destino era el paraíso, y la mujer a su lado era hermosa y complaciente. Él era Ícaro, pero había construido sus alas con fibra de carbono y titanio, y no tenía ninguna intención de volar demasiado cerca del sol. Él era el dueño del sol. El Gulfstream aceleró por la pista, un torrente de poder crudo presionándolos contra sus asientos. Con un último y elegante despegue, dejaron el suelo atrás, ascendiendo hacia el oscuro lienzo de un cielo nocturno salpicado de estrellas. Abajo, las luces de la ciudad se extendían como una alfombra de diamantes dispersos. Ricardo dio un sorbo a su champán. Era perfecto. Todo era absoluta e impecablemente perfecto. El ascenso a 41,000 pies fue un asunto suave y silencioso, un testimonio de la ingeniería del Gulfstream. Abajo, un espeso manto de nubes oscurecía la tierra, creando la ilusión de que estaban completamente solos, suspendidos en un universo privado de caoba y champán. Ricardo acababa de terminar de contar a Sofía una historia de un derribo corporativo, adornando los detalles para magnificar su propia astucia. Ella escuchaba con total atención, la cabeza inclinada, los labios entreabiertos en una mezcla de asombro y excitación. Era una actuación que él había perfeccionado a lo largo de los años, y ella era la audiencia perfecta. Y así es como terminé siendo el dueño de la patente de toda la línea de hidroceldas, concluyó, permitiendo que una pequeña y autocomplaciente sonrisa jugara en sus labios. «Eres un tiburón, Ricardito», dijo Sofía, su voz entrecortada. «Un tiburón hermoso y brillante». Se inclinó sobre la consola que los separaba, con la intención de besarlo. Fue en ese preciso momento, cuando una voz suave y femenina cortó el zumbido tranquilo de la cabina. «Ciertamente lo es, aunque yo siempre pensé en él como más un lobo». Ricardo se congeló, la copa de champán a medio camino de sus labios. La sangre se le heló. Sofía se apartó, su rostro una máscara de confusión. Lentamente, como en una pesadilla, Ricardo giró la cabeza. La cabina principal del G-Vapore estaba dividida en secciones. Él y Sofía estaban en el área de asientos delanteros. Más atrás, más allá de la cocina, había un camarote más privado. De las sombras de esta sección trasera, una figura emergió. Era Isabel. Se movió hacia la luz con una gracia tranquila y deliberada que parecía burlarse del frenético martilleo de su corazón. Iba vestida con una sencilla pero elegante túnica de cachemira color crema y pantalones a juego que caían con gracia sobre su barriga de 7 meses. Su cabello rubio miel estaba recogido en un moño simple y elegante, y su rostro, aunque pálido, estaba sereno. No llevaba maquillaje, pero no lo necesitaba. Su belleza era de un tipo diferente al de Sofía. Era una belleza arquitectónica, arraigada en la fina estructura de sus huesos y la inteligencia de sus claros ojos grises. Y eran esos ojos los que estaban fijos en él, ahora con una mirada que no era de ira, no de histeria, sino de algo mucho más aterrador. Una observación plácida, como si estuviera estudiando una muestra interesante, pero decepcionante bajo un microscopio. «Isabel», musitó Ricardo, su voz un susurro ahogado. El nombre se sentía extraño en su boca, un artefacto de una vida diferente. «¿Qué? ¿Cómo es que estás aquí?», balbuceó Sofía con la boca abierta. El color se había drenado de su rostro, dejándola con un aspecto chillón y vulgar en su vestido escarlata. Miró de la expresión de horror de Ricardo a la serena mujer embarazada que había aparecido como por arte de magia. «Hola, Ricardo»,
dijo Isabel, su voz perfectamente uniforme. Ni siquiera miró a Sofía, un desprecio más profundo que cualquier insulto. Se movió hacia una de las sillas de capitán vacías frente a ellos, bajándose en ella con la cuidadosa deliberación de un embarazo avanzado. Creía que ibas a Zúrich para una conferencia bancaria. Parece que el piloto ha tomado un desvío bastante significativo. Las Islas Canarias, he oído, son encantadoras en esta época del año. La cabina, una vez un capullo de placer ilícito, se convirtió instantáneamente en una olla a presión a gran altitud. El aire se volvió espeso y pesado, cargado de acusaciones tácitas y el ensordecedor silencio de las mentiras de Ricardo. Trató de buscar una explicación, un punto de apoyo, pero su mente era una superficie resbaladiza de pánico. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo subió al avión? El manifiesto de vuelo, la tripulación. Él controlaba cada aspecto de su vida con una precisión meticulosa. Esto era imposible. Hubo un cambio de planes de última hora, tartamudeó, las palabras sonando débiles y patéticas, incluso para sus propios oídos. Una reunión con Sterling. Se movió. Alistair Sterling. La ceja de Isabel se arqueó ligeramente. ¡Qué fascinante! No sabía que su cartera incluía asociadas del calibre de la señorita Beltrán. Finalmente permitió que su mirada se desviara hacia Sofía, un rápido escaneo desdeñoso que abarcó el vestido demasiado brillante, la expresión de sorpresa, el aura de estar completamente fuera de lugar. Sofía se encogió visiblemente en su asiento, de repente pareciendo menos una seductora y más una niña atrapada jugando a vestirse con la ropa de su madre. «Isabel, por favor», comenzó Ricardo, su voz baja y urgente. «Este no es el momento ni el lugar». «Al contrario, Ricardo», respondió ella. Su voz no perdió nada de su calma glacial. Cruzó las manos sobre su vientre hinchado, un gesto que era a la vez maternal y regio. «No puedo pensar en un lugar más perfecto, a 40.000 pies de altura, sin a dónde correr, sin reuniones a las que apresurarse, sin llamadas que atender, sin abogados detrás de los que esconderse. Solo nosotros, una audiencia cautiva». Lucía, la azafata, apareció en ese momento, su rostro una máscara cuidadosamente en blanco. Miró solo a Isabel. «¿Desea algo, señora del Valle? ¿Quizás un poco de té de manzanilla?» «Sería encantador, Lucía». «Gracias», dijo Isabel con una pequeña y elegante sonrisa. El intercambio casual fue una daga en el estómago de Ricardo. «Señora del Valle», la tripulación lo sabía, eran sus cómplices. Miró la puerta de la cabina, sintiendo una oleada de rabia impotente. Su piloto, Roberto, había estado con él durante más de una década. Había sido traicionado por su propio personal. «¿Cómo?», preguntó, la única palabra que abarcaba un universo de preguntas. La mirada de Isabel volvió a él, su expresión ilegible. «Parece que estás operando bajo un error de apreciación, Ricardo. Piensas en este como tu jet. Olvidas que cuando reestructuramos nuestros activos hace 2 años, hice que se añadiera mi nombre al título de propiedad del GTA. Técnicamente, es tanto mi avión como el tuyo. No necesito permiso para abordarlo. Solo necesito hacer una llamada». El suelo se abrió por segunda vez para él, una zambullida psicológica mucho más discordante que el ascenso inicial del jet. Claro, la reestructuración de activos, un ejercicio de esoterismo de derecho fiscal que sus abogados e Isabel, con su aguda mente financiera, habían supervisado. Él apenas había prestado atención, firmando los documentos que ella ponía frente a él, confiando implícitamente en ella.
La ironía era una píldora amarga. Su propia complacencia, su despectiva confianza en la tranquila competencia de ella, se había convertido en el arma que ahora empuñaba contra él. Estaba atrapado en una prisión de varios millones de euros de su propia creación, con su esposa embarazada como alcaide y su amante como su compañera de celda. El vuelo al paraíso acababa de convertirse en un lento y agonizante descenso al infierno. El té de manzanilla llegó en una delicada taza de porcelana, su vapor enroscándose en el aire helado de la cabina. Isabel la acunó en sus manos, sus movimientos serenos y sin prisa. El contraste entre su compostura y el frenético caos en la mente de Ricardo era vertiginoso. Sus pensamientos se aceleraban, circulando a través de la negación, la rabia y una creciente sensación de pavor. Era un hombre acostumbrado a controlar cada variable, a manipular cada sistema. Pero en esta ecuación, Isabel era un número desconocido, una variable que él había desestimado y archivado como una constante. La miró de verdad. La miró por primera vez en meses. Vio las nuevas y débiles líneas de fatiga alrededor de sus ojos, el sutil cambio en su postura para acomodar la nueva vida que llevaba. Y por un momento fugaz y doloroso, fue transportado al pasado. Recordó sus inicios. Se habían conocido en un evento benéfico mucho antes de que el nombre Del Valle Holdings significara algo. Él era un ingeniero descarado con una idea revolucionaria y una startup en quiebra. Ella era la hija de un magnate bancario, una recién graduada de la universidad que vio más allá de su traje desgastado y en el centro de su ambición. Ella no solo invirtió el dinero de su familia, se había invertido a sí misma. Había pasado noches enteras con él, repasando esquemas y planes de negocio, su mente brillante refinando su visión cruda. Recordó la emoción de su propósito compartido, la electricidad de construir algo juntos. Recordó haberse enamorado de su intelecto, tanto como de su discreta elegancia. Ella era su socia, su confidente, la que lo había hecho rey. Su matrimonio no fue solo una unión de corazones, fue la fusión de dos fuerzas formidables. ¿Cuándo cambió eso? No podía señalar el momento exacto. Fue una lenta erosión, un distanciamiento gradual, llevado por las corrientes de su propio éxito. A medida que la compañía crecía, también lo hacía su ego. Cuanto más lo veneraba el mundo como un genio solitario, más comenzaba a creerlo. Empezó a ver las contribuciones de Isabel, no como una asociación, sino como un simple apoyo. Su consejo se convirtió en una molestia, su cautela se convirtió en pesimismo. Había empezado a sentirse limitado. El imperio que construyeron juntos comenzó a sentirse como su jaula, y ella, su guardiana gentil, pero firme. Sofía era la antítesis de eso. No exigía nada de su mente, solo de su cartera y su atención. Era un reflejo, no una socia, un espejo suave y halagador que le mostraba al hombre poderoso y sin ataduras que él quería ser. «Me imagino que tienes preguntas», dijo Isabel, su voz sacándolo de su ensueño. Dio un delicado sorbo a su té, sus ojos sin dejarlos de él. Antes de que Ricardo pudiera responder, Sofía, que había estado sobrenaturalmente en silencio, finalmente encontró su voz. Era quebradiza, impregnada de un temblor de miedo y humillación. «¿Quién te crees que eres?», espetó, dirigiendo sus palabras a Isabel. Era un patético intento de recuperar alguna apariencia de poder, de restablecer su posición.
No puedes. Soy su esposa, interrumpió Isabel, su tono tan afilado y frío como el hielo al romperse. Todavía no miraba directamente a Sofía, dirigiéndose a ella como uno podría dirigirse a un insecto molesto. Y la madre de su hijo. La pregunta es, ¿quién eres tú? Además, por supuesto, de una partida en una cuenta de gastos discrecionales que estoy a punto de congelar. La crueldad calculada del comentario impactó con una precisión milimétrica. Sofía palideció, su bravuconería desmoronándose hasta convertirse en polvo. Ella no era una jugadora en este juego, era el tablero en sí, algo que debía ser barrido. Abrió la boca para hablar de nuevo, luego la cerró, mirando a Ricardo con ojos suplicantes, rogándole que interviniera, que la defendiera. Pero Ricardo estaba paralizado. Defender a Sofía sería una admisión de todo. Ponerse del lado de Isabel era imposible. Estaba atrapado en una tierra de nadie que él mismo había creado. Eligió una tercera opción, la evasión. Isabel, esto es un viaje de negocios. Mi relación con la señorita Beltrán es profesional. La mentira fue tan audaz, tan insultante para la inteligencia de ella, que un destello de algo, ¿era diversión o piedad?, cruzó el rostro de Isabel. ¿Una relación profesional que requiere un vuelo de 10 horas a un resort privado en las Canarias y un vestido escarlata?, replicó, su voz seca. Toma notas, Ricardo, o su papel es más práctico. La vulgaridad apenas velada era tan inusual en ella que lo dejó atónito. La Isabel que él conocía estaba por encima de esas cosas, siempre manteniendo un barniz de perfecta propiedad. Esta era una nueva Isabel, una que se había despojado de su habitual autocontrol. «Tesonos, no nos rebajemos con mentiras endebles», continuó, su voz endureciéndose. «Lo sé todo, lo sé desde hace 4 meses, desde la gala en el Museo del Prado donde pasaste más tiempo con ella que con tu propia esposa. No eres tan sutil como crees, Ricardo. Tu arrogancia te hace descuidado. 4 meses. Ella lo había sabido durante 4 meses. La revelación lo golpeó como un golpe físico. Pensó en todas las cenas clandestinas, las llamadas telefónicas susurradas, las coartadas cuidadosamente construidas. Todo había sido una farsa jugada para una audiencia de una sola persona, que en realidad nunca fue engañada. Ella lo había estado observando, dejándolo tejer su red de mentiras, todo mientras llevaba a su hijo. La profundidad de su paciencia, su silencio, era aterradora. No era la paciencia de una víctima, era la paciencia de un cazador. Su mente se tambaleó. La había subestimado tan profundamente que equivalía a un error estratégico de proporciones catastróficas. La había visto como un accesorio doméstico, una parte del hermoso fondo estático de su vida. Había olvidado la mente tan afilada que lo había ayudado a diseccionar competidores y a navegar por adquisiciones hostiles. Había olvidado a la mujer que podía dirigir una sala de juntas con una palabra tranquila, que podía ver 3 movimientos por delante, mientras todos los demás todavía estaban enfocados en la primera jugada. Había olvidado que la persona que te ayudó a construir un imperio sabe exactamente dónde están todas las paredes de carga y exactamente cómo hacer que todo se derrumbe. La turbulencia que de repente sacudió el avión se sintió como una manifestación externa de su estado interno. El jet se sacudió y una copa de champán se deslizó de la consola, haciéndose añicos en la lujosa alfombra. Sofía dejó escapar un pequeño chillido, pero Isabel ni siquiera se inmutó. Simplemente sostuvo su taza de té, su mano perfectamente firme, sus ojos fijos en los de él.
Es solo un poco de mal tiempo, dijo. Su calma una cruda acusación de su propio desmoronamiento. Pasará. La verdadera tormenta, Ricardo, es la que estamos a punto de enfrentar. El jet se estabilizó. La señal del cinturón de seguridad se apagó, pero la opresiva tensión en la cabina solo se intensificó. Ricardo se sintió expuesto, su autoridad despojada capa por capa. Ya no era el amo de este dominio. Era un invitado, un acusado en un juicio que se celebraba a altitud de crucero. Necesitaba recuperar el control, dirigir la conversación de vuelta a un territorio familiar. Los negocios, ese era su terreno. Mencionaste a Alistair Sterling, dijo, forzando una apariencia de su tono habitual de sala de juntas. Esta fusión es crítica, Isabel. Es la culminación de 5 años de trabajo. Sean cuales sean nuestros problemas personales, no se puede permitir que pongan en peligro el futuro de Del Valle Holdings. Él estaba tratando de reencuadrar la situación, de posicionarse como el guardián de su legado compartido, implicando que las acciones de ella eran emocionales e imprudentes. Isabel dejó su taza de té con un suave clic. El proyecto Vanguardia, dijo, nombrando la fusión ultrasecreta. Un trato que haría de nuestra compañía el líder mundial indiscutible en energía sostenible. ¿Un legado para nuestro hijo? Sí, estoy íntimamente familiarizada con él. Hizo una pausa, dejando que la declaración flotara en el aire. También estoy familiarizada con la hoja de términos revisada que presentaste a la gente de Sterling el martes pasado, la que presentaste sin consultar a la Junta. O a mí, la sangre de Ricardo se heló. La hoja de términos revisada era su obra maestra, un pedazo de maniobra corporativa tan audaz que rozaba el engaño. Incluía una cláusula enterrada en las profundidades de los apéndices que le otorgaría un control personal sin precedentes sobre la entidad recién formada. De hecho, diluiría el poder de los miembros de la Junta existentes, incluido el asiento que ostentaba el fideicomiso de la familia de Isabel, marginando por completo su influencia. Era una toma de poder, un movimiento final para hacer que el imperio fuera verdaderamente suyo y solo suyo. Solo su abogado personal y su director financiero, de mayor confianza, conocían los detalles. ¿Cómo lo...? Comenzó, pero no pudo terminar. Tú tienes un director financiero, Ricardo. Yo tengo una oficina familiar que ha estado gestionando miles de millones durante 3 generaciones. Tu hombre es bueno escondiendo números. Mi gente es mejor encontrándolos. Dijo simplemente. Creo que la cláusula en cuestión era la sección 11, subsección C, la que reasigna los derechos de voto de los accionistas preferentes en caso de una reestructuración de liderazgo. Un intento inteligente, si bien un tanto transparente, de destripar mi posición post-fusión. Planeabas divorciarte de mí después de que el trato fuera firmado, ¿verdad? Dejarme con una generosa suma, pero sin poder real en la compañía que te ayudé a construir. No era una pregunta, era una declaración de hechos. Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido que perforaba sus defensas. No tuvo respuesta. Había estado tan consumido por su propia astucia, tan seguro de su superioridad intelectual, que nunca imaginó que ella estaría mirando. Él había estado jugando a las damas, mientras que ella había estado jugando ajedrez en 3 dimensiones. Sofía, sintiendo el cambio de una disputa doméstica a algo mucho más complejo y peligroso, miró entre ellos con ojos muy abiertos y confundidos. Las palabras fusión, hoja de términos y derechos de voto eran de un idioma que ella no entendía. Solo entendía que el suelo bajo sus propias ambiciones se estaba agrietando. Pero esa no es la parte más interesante,
continuó Isabel, su voz bajando ligeramente, atrayéndolos. La parte más interesante es Alistair Sterling mismo. Es un recluso notorio, un titán de la vieja escuela. Valora el honor y la integridad por encima de todo. Es famoso por ser protector de su apellido y su legado. Una vez arruinó un trato de $1,000 millones porque descubrió que el CEO de la otra compañía estaba teniendo una aventura con la esposa de su hijo. Dejó que esa información se asentara en la cabina silenciosa. Los motores zumbaban indiferentes. Ricardo sintió una oleada de náuseas. Había sabido que Sterling era un tradicionalista, pero su equipo de investigación nunca había descubierto una anécdota tan específica. Era un detalle que solo alguien con profundas conexiones en ese mundo enrarecido sabría. Un detalle que Isabel, con su linaje y conexiones, sabría. «Me tomé la libertad de llamar a Alistair esta mañana», dijo Isabel, su voz ahora ligera, casi conversacional. Tuvimos una charla encantadora. Conozco a su hija Penélope desde nuestros días en el internado en Suiza. Hablamos de los viejos tiempos. Hablamos de nuestros hijos. Y luego le dije que temía no poder asistir a la cena de celebración que organizaba en la isla, porque el acompañante de mi marido había creado un conflicto de agenda. Ricardo sintió que los últimos vestigios de su compostura se hacían añicos. El aire abandonó sus pulmones. Se acabó. El trato estaba muerto. 5 años de trabajo, el logro cumbre de su carrera, deshecho en una sola llamada telefónica. Había volado a una trampa meticulosamente tendida. La reunión con Sterling no era para firmar. Iba a ser su ejecución. «No pudiste haber», susurró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «No lo harías. Acabas de torpedear el valor de tus propias acciones, nuestro futuro, todo». «Mi futuro está seguro, Ricardo, y también el de mi hijo», lo corrigió gentilmente. «Pero tienes razón. No lo dejé ahí. Eso habría sido desordenado, destructivo. Y yo soy una constructora, no una demoledora. Así que le hice a Alistair una contrapropuesta». Se inclinó ligeramente, sus ojos grises ardiendo con una intensidad que no había visto en años. Era la mirada que solía tener cuando estaban al borde de un avance, la mirada que le decía que ella veía el camino a seguir, cuando él solo veía obstáculos. «Una propuesta», dijo, su voz bajando a un susurro conspirador. «Para una sociedad. Una basada en la confianza, la transparencia y una visión compartida. Una que elimine el elemento comprometido, poco confiable y moralmente en bancarrota de la ecuación. Una que me ponga a mí, como accionista mayoritaria del fideicomiso familiar del Valle, a cargo como CEO interina para supervisar la fusión». La cabina se inclinó. El mundo acababa de ser rehecho, y él ya no estaba en su centro. La miró fijamente, a esta mujer que pensaba que conocía, a esta mujer que había desestimado como una criatura doméstica tranquila. No solo había expuesto su aventura, no solo había arruinado su trato, lo había secuestrado, le había robado su compañía, su legado, su futuro. Todo mientras sonreía educadamente y bebía té de manzanilla. El tiburón había sido superado. El lobo había sido atrapado en una trampa de su propia creación, y todavía estaba a 30,000 pies del suelo. La historia de Ricardo e Isabel nos enseña una lección brutal sobre la arrogancia y la subestimación. ¿Qué habría hecho tú en el lugar de Isabel? ¿Crees que fue una venganza o un acto de supervivencia? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha atrapado, dale a me gusta y compártela con un amigo para que no se la pierda. El silencio que siguió a la revelación de Isabel
fue más pesado que el peso de la atmósfera exterior. Era un vacío que succionaba todo el aire y la arrogancia de Ricardo. La miró fijamente, viendo no solo a su esposa, sino a una maestra estratega que había anticipado cada uno de sus movimientos y había tendido una contraestrategia de una precisión devastadora. El affair, la cláusula secreta, su viaje a las Canarias. Él pensó que eran sus jugadas secretas, pero no eran más que los movimientos predecibles de un peón al que ella había estado rastreando en el tablero. CEO interina, finalmente logró decir, con las palabras sabiendo a ceniza. La Junta nunca lo aprobaría. Son leales a mí. Una triste sonrisa tocó los labios de Isabel. La lealtad es una mercancía transaccional, Ricardo. Tú, de todas las personas, deberías saberlo. Tu lealtad a la Junta estaba condicionada a tu capacidad para entregar ganancias y poder. Al intentar privarlos de sus derechos con tu hoja de términos secreta, invalidaste ese contrato. En cuanto a su lealtad a ti personalmente, me pregunto, envié una copia de esa hoja de términos, junto con un resumen de mi conversación con Sterling, a cada miembro de la Junta hace una hora. Sospecho que su lealtad está actualmente experimentando un recálculo bastante rápido. Sintió que su mundo se constreñía, las paredes de la lujosa cabina se cerraban. Había sido completa y totalmente superado. Buscó un ángulo, una debilidad, cualquier ventaja. No encontró ninguna. Fue Sofía quien rompió el hechizo. Su miedo finalmente se había cuajado en una ira desesperada y rencorosa. Ya no era un peón, era una víctima, y lo sabía. «Esto es lo que haces, ¿verdad?», escupió, su voz chillona. «Te sientas y te haces la santa sufrida mientras planeas arruinarlo. Eres patética». Se volvió hacia Ricardo, sus ojos ardiendo. «No dejes que ella haga esto. Ricardito, lucha contra ella. Esta es tu compañía, tu vida». Sus palabras, que intentaban animarlo, tuvieron el efecto contrario. Sonaban huecas y tontas, la comprensión de una guerra cuya escala ella no podía comprender. Ricardo ni siquiera la miró. Su enfoque estaba completamente en Isabel. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Se trata solo del affair? ¿Venganza, Isabel?». Necesitaba creer que era algo tan simple como los celos, un crimen pasional. Aceptar que era una respuesta fría y calculada a su traición comercial era aceptar su propia derrota total. La mirada de Isabel se suavizó por primera vez, un destello de la mujer que él una vez conoció brillando a través de la fachada helada. «¿Tampoco me conoces, Ricardo? Después de todos estos años, ¿crees que esto se trata de ella?». Señaló vagamente en dirección a Sofía sin mirarla. «Ella es un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es tu creencia de que puedes tener todo sin consecuencias, que las reglas de la decencia y la sociedad no se aplican a ti». Se reclinó, apoyando una mano en su vientre. «Durante meses te he observado. Te he visto mentirme, a tu socia, a la mujer que lleva a tu hijo. Luego descubrí que también le mentías a nuestra Junta, a las personas que te confiaron sus fortunas, y le mentías a Alistair Sterling, un hombre cuya confianza necesitabas. Y a través de todo, te mentías a ti mismo, fingiendo que todavía eras el héroe de tu propia historia. Un lobo que eventualmente se come a su propia manada para sobrevivir. No podía dejar que devoraras lo que construimos juntos. No podía dejar que envenenaras el legado de nuestro hijo antes de que siquiera naciera». Sus palabras no eran acusatorias. Eran un diagnóstico entregado con la autoridad tranquila y desinteresada
de un médico que da un pronóstico terminal. No tenía defensa porque ella tenía razón. Su arrogancia se había convertido en un cáncer que hacía metástasis en cada parte de su vida. Y ella estaba realizando una cirugía radical y dolorosa para salvar al organismo más grande. «Lo que has hecho es espionaje corporativo», dijo débilmente, agarrándose a un último salvavidas legal. «Es ilegal». «¿Lo es?», replicó ella. «Como copropietaria de este jet, tengo derecho a estar en él. Como miembro de la junta y accionista principal, tengo derecho a comunicarme con otros miembros de la junta sobre asuntos de la compañía. Como conocida de Alistair Sterling, tengo derecho a hablar con él sobre sus tratos comerciales, especialmente cuando impactan directamente en mis propios activos. He sido muy cuidadosa, Ricardo. Mi equipo legal es mucho mejor que el tuyo. Deberías saberlo. Fui yo quien los contrató para ti». Cada frase era otra puerta que se cerraba de golpe. Miró alrededor de la cabina, esta jaula dorada que él había construido, y la vio por lo que era. Un monumento a un hombre vacío. La madera pulida, el cuero suave, el zumbido silencioso de los motores. Todo se sentía como una burla ahora. Finalmente se volvió hacia Sofía. Vio la esperanza desesperada en sus ojos, la última creencia de que el hombre poderoso al que se había unido la salvaría. Y en ese momento, todo lo que sintió fue un profundo y aplastante cansancio. Ella era una complicación. Ya no tenía la energía para manejar un símbolo de los placeres baratos y fáciles que había elegido por encima de la asociación profunda y desafiante que había tirado por la borda. «Dale algo de beber», murmuró al aire vacío, sin importarle si la azafata lo escuchaba. Ya no podía mirarla. «Ella puede pedir lo suyo», dijo Isabel en voz baja, pero con un inconfundible tono de finalidad. «A partir de este momento, Ricardo, ya no estás en posición de dar órdenes en este avión, ni en ningún otro lugar». El peso completo de su nueva realidad se instaló en él. No solo estaba perdiendo un trato o una compañía, estaba perdiendo su identidad. Ricardo del Valle, el titán, el visionario, el amo del universo, se había ido. En su lugar, había solo un hombre, un tramposo, un fracaso, atrapado en un tubo de metal, volando a través de la estratosfera, con las dos mujeres que representaban la ruina de su pasado y la desolación de su futuro. Y fuera de la ventana, la primera luz del amanecer comenzaba a romper, prometiendo un nuevo día que él no tendría parte en comandar. ¿Qué te pareció el gran final de esta historia? El viaje de Ricardo terminó, pero el de Isabel apenas comienza. ¿Fue la venganza de ella justa o demasiado dura? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para que no te pierdas la próxima historia de traición y poder.